así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, más de tu amor, yo tengo sed, solo en ti. Más de tu amor, quiero ser solo de ti. Lléname, Señor. Oremos, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que una vez más tú nos asistas en la exposición de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Padre, y abra nuestros sentidos, Señor, que espíritu de revelación y de entendimiento sea derramado sobre nosotros, Señor, para poder no solo creer, Señor, sino entender estas cosas que están en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra escritura en Hebreos capítulo 1, el verso 1, que es lo que hemos estado, comenzamos la semana pasada hablando de esta escritura, donde el apóstol Pablo, que es el escritor, el autor es el Espíritu Santo, dice Pablo en Hebreos 1:1, Dios, déjelo ahí, hermano, porque si no se oye el ruido del micrófono. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya vimos de la otra vez que los padres son los antepasados, a los padres por los profetas en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Tome su asiento. Hermano Barra, si no está pasando el estudio, está bien ya. En esta mañana vamos a continuar un poquito con este tema de doctrina. La vez anterior estábamos diciendo cómo es que el Señor originalmente, como bien lo dice aquí el apóstol Pablo, habló muchas veces de labio oído con aquellos antiguos, pero después de un tiempo Él cambió su esquema. Y la razón, mire, la Biblia dice que el Señor no cambia y que Jesucristo es el mismo de hoy por los siglos. Pero por razón del pueblo es que Él cambió su esquema de hablar de labio a oído para hablar a través de un profeta. Imagínense, si eso no hubiera sucedido en Horeb o en el monte Sinaí, quizá Dios hoy en día seguiría hablando de la manera que lo hizo en la antigüedad. Pero mire, para saber cómo fue que esto sucedió, mire, en Deuteronomio 5:5, aquí Moisés está recordando algo del cual él había sido testigo. Por una parte, Dios estaba en la cima del monte Sinaí
y el pueblo estaba, digamos, en las faldas del monte, en un límite que el Señor les había puesto y les dijo que no podían ni debían traspasar ese límite porque el que lo traspasara iba a morir. Pero entre el pueblo, escuche, entre el pueblo y Jehová estaba un profeta. Y esa posición no la escogió Moisés, sino que esa posición es la que Dios le había dado. En Deuteronomio 5:5 dice: yo estaba. Entonces aquí en esta escritura, si usted ve los siguientes párrafos, Moisés se está refiriendo a lo mismo, a lo que sucedió ahí en el monte Horeb o Sinaí. Dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para denunciaros la palabra de Jehová. Y luego Moisés les dice: porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. O sea, por causa del temor del pueblo, tuvo que haber alguien que se parara, digámoslo así, en la brecha entre el Dios Todopoderoso y el pueblo. ¿Y quién era ese que estaba allí? Moisés reconoce, dice: yo estaba entonces entre Jehová y ustedes. Ahora, todos los judíos desde Génesis 3:15 se había dado la promesa de que había de venir un Mesías. En Génesis 3:15 se le llama la simiente de la mujer, y era aquel que había de venir a restaurar aquello que Adán y Eva habían perdido en el principio. Primeramente, su compañerismo con Dios. Segundo, que ellos habían pecado y las hojas de higuera no los podían salvar. Por eso Dios mismo vino y él mató un animal, le quitó las pieles, y aquella sangre que fue derramada fue una expiación temporal para ellos. Pero todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, Éxodo, en tipos y sombras, y a veces no solamente en símbolos, tipos y sombras, sino directamente, el Señor les habló y les dijo que había de venir un Redentor. Pero aquí hay algo importante. Los judíos esperaban eso, pero ¿cómo poder identificarlo? ¿Cómo saber que este es el que se nos ha prometido que va a venir? ¿Cómo saberlo? Porque aún la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que antes que el Mesías viniera, vinieron muchos impostores, muchos pseudo mesías. Pero ¿cómo dentro aún aquellos que decían ser algo, cómo saber si en realidad no era? Bueno, Dios en su palabra tuvo sumo cuidado para poder darles una señal. Y aquí en Deuteronomio, el capítulo 18, el verso 15, dice: profeta, comienza con esta palabra. ¿Cuál es la palabra con la que comienza? Profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios o el Mesías, la identificación de él no iba a ser como un maestro o como un rabino o como un sacerdote, aunque Jesús cumplió cada una de esas partes. Pero la identificación de que un personaje había de aparecer en la escena, el cual era su Mesías, es que iba a ser profeta. Profeta de en medio de ti. Oh, qué cosa. O sea, el profeta no podía salir de los griegos, ni de los romanos, ni de los gentiles. Él dice: de en medio de ustedes. Esa era otra gran evidencia de que el profeta tenía que salir de en medio de ellos, o sea, de los judíos. Mire, y esto es muy importante, porque esto paulatinamente nos va a ayudar a entender muchas cosas. O sea, el profeta iba a salir de en medio de ellos. No podía salir de en medio de cualquier otro pueblo pagano. Tenía que ser de entre los judíos. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, o sea, como Moisés. Moisés es el que está hablando estas cosas. Te levantará. Mire, eso me gusta tanto. Cuando el Señor dice levantará, bueno, el que quiera que lo acepte y el que no, no. Pero cuando Él dice te levantará, quiere decir va a ser levantado para ti. A mí me gusta eso, cuando la Biblia nos incluye. Te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis.
Y luego aquí Moisés les está recordando exactamente Éxodo 19, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo. No, ahora, ellos fueron los que dijeron, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Eso fue lo que vimos la semana pasada en Éxodo. Aquí Moisés en Deuteronomio se los está recordando, les está diciendo, miren, Dios, el Mesías pudiera venir a hablar desde los cielos de su excelsa gloria, pero quiero decirles que no, Él va a venir a través de un profeta, porque ustedes, si tienen buena memoria, se acuerdan cuando recién salimos de Egipto, ustedes fueron los que lo pidieron. No es que Dios quisiera cambiar su esquema, fueron ustedes que lo pidieron. Y Jehová me dijo, Él no le dijo a todo el mundo, hay algo reservado para el profeta. No les dijo, Jehová les dijo. Miren, nosotros hoy en día eso ya decimos, oh sí hermano, ya sabemos. Bueno, sí, es que el pueblo pidió que el Señor ya no hablara a través de Él mismo personalmente, sino a través de Moisés. Pero Moisés mismo está diciendo que Jehová le dijo a él. Jehová no le dijo esto al pueblo de Israel, se lo dijo a él. Mira, por razón de que ellos no pueden soportar mi presencia, ahora yo voy a hablar a través de ti. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y luego vuelve a decir, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. O sea, el Señor le dijo, mira, yo les voy a enviar, les voy a levantar un profeta de en medio de sus hermanos como tú, o sea, un profeta como Moisés. Escuche, esto es muy importante. Hoy en día hay muchas voces en el mundo, está la voz de la iglesia, la voz del teólogo, la voz del predicador, etcétera. Pero el Señor dijo, y pondré mis palabras. La Biblia dice que en el tiempo de Samuel la palabra del Señor era escasa. Pero qué cosa tan importante es esta, que el Señor dice, yo voy a poner mis palabras en su boca. Entonces, un profeta es la boca de Dios a la gente. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo mandare. Pero, bueno, aquí hay algo importante. Dios es Dios y Él no puede ser ignorado. O sea, usted sabe que el Señor está hablando y que la gente tenga su mirada perdida en el espacio. La gente dice, ay, bueno, eso para mí no me interesa. Bueno, esa es la actitud de la gente, pero ¿cuál es la actitud de Dios? Él se quedará como un gran conferencista donde todo el mundo está bostezando y con su mirada perdida en el espacio. Él es Dios y Él merece respeto. Él dijo, más cualquiera, sin hacer excepción de personas, cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre. Estamos hablando de un verdadero profeta de Dios. Cualquiera, aquí no hay excepción de personas. Hermano, pero es que yo soy esto, soy aquello, no importa. Cualquiera que no oyere las palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sencillamente por eso, hermano, porque Él es Dios. Y Él tiene todo el derecho de pedirle cuenta a mí, a cualquiera de ustedes. Ahora, pero ellos, ¿cómo podían tener la certeza que el profeta que Él prometió aquí que se levantare y hablase en el nombre de Jehová realmente venía de parte de Dios? Porque tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento encontramos muchas personas que hablaron en el nombre de Dios sin ser enviados por Dios. Por eso yo creo que ningún predicador tiene el derecho de decir así dice el Señor, o a menos que esté citando la Biblia. Pero que él por una ocurrencia, por una emoción o por lo que sea comience a decir así dice el Señor. ¿Y si eso no sucede? Transgredió uno de los mandamientos, que uno no debe tomar el nombre del Señor en vano.
Ahora, y si dijeres en tu corazón, como cualquiera de nosotros, en el siglo XXI, podríamos tener la inquietud, la incógnita, bueno, en medio de tantas voces que hay en el mundo, ¿cómo podremos saber que un profeta es enviado de Dios? El Señor, conociendo eso, Él se adelanta a las cosas y les dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová? No la que sí ha hablado, pero la que no ha hablado. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo lo sabemos? Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Mire, esa regla es exacta. Esa regla sigue siendo vigente en esta mañana. En medio de tanta voz, de tanta gente que reclama ser un profeta en el siglo XXI, ¿cómo sabremos si es que ellos son enviados de parte de Dios o no? Escuchemos lo que dicen. Y si lo que dicen sencillamente no sucede, el Señor dice: sencillamente no le presten atención, ignoren a la persona. Ahora, esta era la promesa del Mesías. Pero a partir de allí, Dios siguió hablando a través de los profetas. Habló a través de este profeta llamado Moisés. Habló a través de los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, etc. Pero también hubo profetas menores: Daniel, Jonás, Habacuc, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos. El profeta Isaías había dicho que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Mire, este es un precioso rompecabezas. La primera cosa que nos dijo Moisés, cómo el Mesías había de ser identificado, es que iba a ser un profeta, no un rabino, no un teólogo, un profeta. Pero Dios, poco a poco, a medida que el tiempo iba pasando, fue agregándole piezas al rompecabezas para que tuviera una forma. La siguiente pieza que Isaías, para que la gente no se equivocara, habló, es que dijo: él no va a venir como el gran Jehová, que se sienta en su trono alto y sublime, aunque él era Jehová, pero va a venir como un bebé. Porque una virgen va a concebir y va a dar a luz a un hijo. Esa es otra de las cosas. Una virgen, una mujer que no había tenido contacto con el hombre, iba de alguna manera misteriosa, aunque no tanto, porque solamente se restaba que Dios hablara la palabra. Mire, por eso hay cosas que Dios no las explica. A veces uno quiere que Dios le dé santo y seña de las cosas, pero no, Él habla su palabra para que el entendido entienda. Ahora, entonces, al menos ellos sabían, cuando Jesús nació, claro que hubo una señal sobrenatural. Unos magos en el oriente vieron su estrella. Ellos sabían que era el Mesías porque había otra profecía. Mire, cada una de esas profecías Jesús las cumplió. Y no es que Él tratara de poner las cosas, acomodarlas para que usted sabe, para que el escenario estuviera puesto. Él, cuando llegó el escenario, ya estaba puesto. Aún un profeta como Balaam había profetizado, y su profecía fue correcta cuando dijo: y saldrá, aparecerá la estrella de Jacob. Mire, la estrella fue una señal para los magos de Oriente solamente. Ninguna de la gente vio la estrella, solamente ellos, porque estaban predestinados para que ellos la vieran. Eso quiere decir que mucha gente, Dios puede tener ciertas cosas predestinadas para un grupo de gente y la demás gente no puede saber nada al respecto. Es como cuando aquella voz aparece en el río Jordán: este es mi hijo amado, y dice que Juan dio testimonio. ¿La demás gente qué pasó? Ahora, llega el Mesías a la escena con un nacimiento peculiar, efectivamente a través de una virgen. Dios tuvo cuidado de él. Apenas en esta semana pasada hablábamos en casa de nuestros hermanos de los sueños, y cómo es que cada Dios se encargó de una manera, porque Dios siempre tiene una manera de hablar, de cuidar del Mesías. Él llega a una edad adulta, comienza en su ministerio,
Y entonces, desde luego, cuando algo fuera de lo normal aparece, esto es lógico y normal. Habrá gente a favor, habrá gente que no entiende ni sabe, y habrá gente en contra. Esto fue lo que sucedió con Jesús cuando entró a Jerusalén. Había gente que estaba diciendo: Hosana, el hijo de David. Había gente que estaba diciendo: ¿quién es este? Y había gente que estaba diciendo: no le hagan caso, es un profeta falso, es un impostor. Siempre es. Con Jesús, bueno, con Jesús estamos hablando de no la recepción. Pero aquí hay algo. El Mesías vino a los suyos, como dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Aun cuando el Señor fue tan bueno, de veras decirles: dentro de ustedes les voy a levantar un profeta. ¿Qué tal si el profeta hubiera sido griego? No me hubieran creído, decía: de los paganos. ¿Cómo es posible que el Mesías venga dentro de los paganos? Por eso el Señor dijo: dentro de ustedes mismos. De ahí yo les voy a levantar un profeta. Ahora, el asunto aquí es que Jesús en una ocasión iba a Sicar, y parecía que él deliberadamente les dijo a sus discípulos: adelántense, busquen algo que comer, vamos en nuestro camino, yo aquí me voy a quedar en este pozo. Quizá la gente de sus hijos dijeron: qué cosa tan rara, pues ¿para qué se quiere quedar solo? Pero él sabía, porque San Juan 5:19 dice que el Hijo no puede hacer nada, sino lo que ¿qué? Ve lo que el Padre le muestra. Jesús había visto una visión de un evento futuro, el cual él sabía dónde. Él, cuando llegó a Sicar y vio el pozo, dijo: esto fue lo que vi, así que yo me voy a sentar en este pozo, algo va a suceder. Bueno, él sabía que iba a suceder. Él no sabía que en unos cuantos minutos viene una mujercita ahí con su cántaro, y llega al cántaro, al pozo, y ella inmediatamente lo reconoció por su atuendo, era judío. Entonces dijeron: no, nosotros hay una línea divisoria, no nos tratamos, no nos hablamos, aunque creemos en el mismo Jehová, pero entonces cada quien a lo suyo. Si usted nota, esta es la grandeza de Dios. Si Jesús nunca le hubiera hablado a aquella mujer, la mujer nunca le hubiera hablado a Jesús. ¿Es verdad? ¿Cómo comienza? Mujer, dame de beber. La mujer se... Y bueno, para ella, porque mire, no es que los samaritanos estuvieran predispuestos en contra de los judíos, eran los judíos los que estaban predispuestos en contra de los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos son una mezcla de judíos y gentiles. Entonces para ellos era un grupo de una menor calidad. Los judíos, y aún hasta hoy en día sigue siendo, aún con sus, usted sabe, sus asegúnes, pero es la sangre más pura que existe sobre la tierra. No digo que ninguno de ellos se haya mezclado con un gentil, pero dentro de sus excepciones es el torrente sanguíneo más puro que existe. Y entonces resulta que en alguna ocasión un judío se casa con un gentil, y de ahí sale el pueblo samaritano. De tal manera que dice la Biblia que los judíos daban un grande rodeo para no pasar por el centro de Samaria, de alguna ciudad de Samaria. Agarraban el periférico, y no por el tráfico, sino porque no querían tener alguna clase de contacto con ellos. Y entonces Jesús comienza la conversación. Él sabía que tenía que ser de esa manera: mujer, dame de beber. La mujer se asombra y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me estás pidiendo de beber? Oye, tú sabes que nosotros no tenemos buena relación, o que creemos en el mismo Dios. Mujer, si tú supieras quién habla contigo, ¿quién es este personaje? Pues es un judío que trae, ya le vi las sandalias, las trae empolvadas, su vestimenta está empolvada. ¿Qué personaje pretende ser? Si tú supieras quién es el que te pide ver, tú beberías de él. Ah, ¿qué cosa? Pues no te veo ningún cántaro. No es necesario eso. Y entonces Jesús estaba haciendo tiempo, porque ella, sin duda alguna, que era una mujer muy hermosa, vio lo exterior, pero entonces aquellos ojos del profeta quitaron el velo externo y ve que su espíritu había algo. Esta mujer, como cualquier jovencita samaritana, quizá llegó al altar con su esposo samaritano. El rabino los declaró marido y mujer, pero por alguna causa el matrimonio no funcionó.
en aquel tiempo era lícito, porque ellos aún creían en Moisés. Moisés dijo que se les podía dar carta de divorcio. Así que, miren, ¿por qué se les tenía que dar carta de divorcio? Porque una mujer, a menos que tuviera una carta de divorcio en la cual comprobara que aquella antigua relación había sido finiquitada, si la encontraban con otro hombre, era una adúltera, y ya sabía lo que le esperaba. Ella, ¿cómo se libraba de eso? Bueno, traía su carta de divorcio. Espérense, mire, aquí estoy liberada de este matrimonio. Bueno, la mujer tenía su carta quizá ahí bien guardadita, y como cualquier otra persona, por ahí le sale un pretendiente y la mujer se dijo, bueno, yo voy a rehacer mi vida. Si este hombre se ve que tiene buenas intenciones conmigo, me ha propuesto no solamente que sea su novia, sino quiere casarse conmigo, probaré la segunda vez. Llegan a notar una vez más, el rabino los declara marido y mujer y son felices quizá por un tiempo. Pero algo pasó. Mire, a veces la gente dirá, es mala suerte. No, era el propósito de Dios. Al poco tiempo ella va con su segunda carta de divorcio. Esa historia se repitió vez tras vez hasta que llegó a su quinto matrimonio. Usted dice, es verdad, eso Jesús dijo 5 maridos, no dijo 5 amantes. 5 maridos legales has tenido. Mire, y sucede lo que mucha gente en el mundo, hay un matrimonio que fracasa su primera vez y se amarga y dice, es que el matrimonio sirve para esto, y usted sabe una sarta de cosas. No, el matrimonio todavía sigue siendo la primera institución que Dios instituyó sobre la tierra. Que a alguien no le funcione es otra cosa, pero no todos los barcos naufragan. ¿Es verdad? Entonces, con el quinto matrimonio dijo la mujer, no, yo creo que el matrimonio no funciona. Perdón, la Biblia no lo dice, esta es mi especulación. Yo quiero pensar que era una mujer hermosa. ¿Cómo 5 personas, 5, no la querían para tener una aventura con ella? Se casaron legalmente, según palabras de Jesús. 5 maridos has tenido. Pero llegó el momento en que la mujer se hastió a lo mejor hasta de la vida y dijo, no, el matrimonio no sirve. Miren nada más lo que me ha sucedido. Yo tengo aquí 5 cartas de divorcio. ¿Qué? ¿Voy a completar un archivo de 100 cartas? Termino. ¿Sabe qué dijo? No, el matrimonio no funciona. Voy a vivir en amor libre. Y aquí es donde se encuentra con Jesús. 5 maridos has tenido, y el que ahora, en el tiempo presente, tienes, no es tu marido. Como cuando Jesús le dice eso, ella sabía que Jesús no era el rabino de su sinagoga. Jesús tenía que tener algo más. Y le dice en San Juan 4:19, le dice a la mujer, Señor, yo percibo, me parece que tú eres un profeta. Porque cuando el Mesías venga, ella sabía que el Mesías iba a ser un profeta. Cuando el Mesías venga, él nos va a decir estas cosas. No que le tuviera que decir a cada mujer cuántos maridos había tenido, pero que le iba a decir lo que estaba en el corazón de la persona. El Mesías nos dirá estas cosas. Y en el verso 24, termino, le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer entendió que ese hombre que estaba hablando con ella era un profeta porque le había discernido su vida. Esa es una de las señales de un verdadero hombre. Y tiene que ser un verdadero discernimiento. Porque hoy en día, como hemos dicho en algunas ocasiones, hay discernidores. Por ejemplo, que alguien venga en esta mañana y que diga, yo percibo que, bueno, esta es una congregación pequeña, pero digamos, en congregaciones que rayan en miles, en una multitud de 5,000 y 10,000, y digan, el Señor me mostró que alguien tiene aquí diabetes. ¿Habrá una persona que tenga diabetes? Quizá hay 50. Eso no es discernimiento. El asunto es que la apunte y que le diga, tú
a una persona totalmente desconocida. Eso fue lo que hizo Jesús. Él y la mujer nunca antes se habían encontrado, pero él, para mostrar la señal, escuche, la señal por la cual él había venido, le dijo a la mujer que nunca había visto antes lo que estaba en su corazón. Puestos de pie, Padre, te agradezco, Señor Jesús, este pequeño tema de tu palabra. Ponlo, Señor Jesús, en nuestros corazones, Señor. Padre, danos la revelación de ello, ya que esto nos ayudará a entender lo demás, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les